Los orígenes ocultos de la Fe. Un viaje por las creencias más antiguas de la humanidad. Es fácil pensar que la religión organizada comenzó con templos majestuosos y sacerdotes vestidos con túnicas ornamentadas. Pero, ¿y si estuviéramos completamente equivocados? ¿Y si las raíces de la fe se remontaran mucho más atrás, a una época en que los humanos ni siquiera se habían asentado en ciudades? Una época tan antigua que cuesta imaginar cómo vivían nuestros antepasados, cuando la supervivencia diaria era la principal preocupación y la naturaleza representaba tanto un refugio como una amenaza constante. La evidencia más antigua de prácticas religiosas no proviene de catedrales góticas ni de pirámides doradas bajo el sol del desierto, sino de cuevas. Sí, cuevas oscuras y profundas, donde la luz apenas penetraba y donde nuestros antepasados dejaron huellas de su conexión con algo que trascendía su existencia física. Hablemos del chamanismo, considerada la forma más antigua conocida de práctica espiritual en la historia humana. Estamos hablando de rituales que se remontan a 30,000 años o más, cuando el hielo cubría gran parte del hemisferio norte y los humanos compartían el planeta con especies hoy extintas como los mamuts y los tigres dientes de sable. Piénsalo por un momento, mucho antes de que tuviéramos lenguaje escrito, antes de la agricultura, antes incluso de las primeras ciudades con calles de barro y casas de adobe, los humanos ya participaban en complejas ceremonias religiosas que demostraban una profunda conciencia espiritual. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Que la humanidad siempre ha estado profundamente conectada con algo más allá del mundo físico, o al menos eso creían. No era un fenómeno aislado ni una casualidad. Era una necesidad innata, un impulso que surgía del centro mismo de la experiencia humana. Los antropólogos y arqueólogos han rastreado este fenómeno por todo el planeta, encontrando similitudes asombrosas en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Las evidencias arqueológicas de lugares como las cuevas de Lascaux en Francia, con sus pinturas rupestres de animales representados con una vitalidad y precisión sorprendentes, muestran algo más que simples escenas de caza. Revelan figuras enigmáticas, seres mitad humano y mitad animal, con máscaras o cabezas de ciervo, usando pieles y astas. Pero estos no eran solo cazadores presumiendo de sus presas. Eran chamanes, líderes espirituales de sus tribus, mediadores entre el mundo material y el espiritual, que se creía comunicaban con el mundo de los espíritus y las fuerzas naturales que gobernaban sus vidas. Aquí es donde el fenómeno se vuelve realmente fascinante. Estos chamanes no solo rezaban o hacían ofrendas pasivas a entidades invisibles. Se transformaban, se convertían en los animales, en los espíritus, en las mismas fuerzas de la naturaleza. A través de estados alterados de conciencia similares al trance, inducidos por danzas rítmicas, sonidos repetitivos, o en algunos casos, sustancias psicoactivas derivadas de plantas, afirmaban atravesar el velo que separa nuestro mundo del reino espiritual. Entraban en otra realidad para negociar con los espíritus, para curar enfermedades, para prever peligros o para asegurar una buena caza. Eran estos chamanes verdaderos profetas con acceso a dimensiones que nosotros no podemos percibir, o estaban experimentando alucinaciones producto de mentes desesperadas por encontrar sentido en un mundo impredecible. ¿Eran sabios visionarios o hábiles manipuladores? Esa es la pregunta fundamental que debemos enfrentar cuando analizamos los orígenes de la fe humana. Consideremos esto: las prácticas chamánicas no estaban aisladas en un rincón remoto del mundo. Encontramos rituales sorprendentemente similares en Siberia, donde el término chamán se originó entre los pueblos tunguses, en Norteamérica entre las tribus nativas, en las profundidades de la selva amazónica, en las sabanas de Sudáfrica y en los vastos territorios de Australia entre los aborígenes. Culturas que no tuvieron ningún contacto entre sí durante milenios desarrollaron independientemente no solo la figura del chamán, sino prácticas y creencias sorprendentemente paralelas. ¿Es esto una coincidencia o señala algo más profundo en la conciencia humana, algún tipo de estructura neurológica compartida que predispone a nuestra especie hacia ciertas experiencias espirituales? ¿O acaso refleja una realidad espiritual objetiva que estas diversas culturas percibieron separadamente? Los chamanes no solo proporcionaban orientación espiritual y consuelo, también ostentaban un inmenso poder sobre su comunidad. Decidían cuándo era propicio cazar, cuando la tribu debía migrar hacia nuevos territorios, quién podía casarse con quién, y en algunos casos extremos,
quien vivía o moría basándose en sus supuestas comunicaciones con el mundo espiritual. Su palabra era ley porque venía respaldada por la autoridad de los espíritus, entidades que inspiraban tanto asombro como terror. Estaban estos primeros humanos simplemente maravillados por su entorno natural, proyectando inteligencia y voluntad en los fenómenos que no podían explicar, o estaban siendo manipulados por individuos que habían descubierto que afirmar tener conexiones divinas era un camino hacia el poder y el privilegio. ¿Fue el chamanismo la primera religión o el primer sistema de control social? Imagina por un momento vivir en una pequeña comunidad del Paleolítico, rodeada de peligros mortales, depredadores hambrientos, climas impredecibles, enfermedades misteriosas. Un día, tu hijo enferma con fiebre alta. El chamán de la tribu, después de entrar en trance y consultar con los espíritus, declara: si no realizamos este sacrificio a los espíritus del río, ellos tomarán a tu hijo. ¿Qué harías? ¿Cómo podrías cuestionar a quien habla con los mismos poderes que controlan el trueno y la lluvia? ¿Es esto fe genuina nacida del asombro y la reverencia, o es manipulación nacida del miedo y la ignorancia? Y no olvidemos el uso extendido de plantas alucinógenas en muchas tradiciones chamánicas. Desde la ayahuasca en la Amazonía hasta los hongos psilocibios en Mesoamérica o el mucomor, Amanita muscaria, en Siberia, muchos chamanes entraban en estados alterados de conciencia utilizando sustancias naturales que afectaban profundamente su percepción de la realidad. En el mundo actual, esto sería considerado consumo de drogas, quizás incluso psicosis temporal inducida. Pero en tiempos antiguos, se veía como una puerta a otro reino, una tecnología sagrada para acceder a dimensiones ocultas. Eso hace que sus experiencias sean menos reales, o somos nosotros, con nuestra mentalidad materialista moderna, demasiado rápidos en descartar lo que no podemos encajar en nuestros marcos científicos actuales? ¿Acaso estas sustancias realmente abren puertas de percepción, como sugirió Aldous Huxley, o simplemente generan ilusiones convincentes en mentes susceptibles? Luego está la cuestión fundamental de la supervivencia. El chamanismo ayudó a los primeros humanos a dar sentido a un mundo aterrador y caótico, proporcionando un marco explicativo para fenómenos que no podían comprender de otra manera, o los aprisionó en un ciclo de superstición y miedo que impedía el desarrollo de un entendimiento más racional del mundo natural. Después de todo, si crees que los espíritus controlan el clima, tu suministro de alimentos y tu salud, no tienes exactamente el control de tu propia vida. Estás a merced de fuerzas que no puedes ver ni comprobar, y dependes completamente de los intermediarios que afirman poder comunicarse con ellas. Podemos ver el chamanismo como una adaptación evolutiva que promovió la cohesión social y ayudó a las comunidades a enfrentar colectivamente los desafíos de la supervivencia, o podemos verlo como el primer paso en un largo camino de autoengaño colectivo que ha persistido, bajo diferentes formas, hasta nuestros días. Y sin embargo, esta fue la base, la semilla primordial de lo que eventualmente evolucionaría en sistemas religiosos más complejos. Desde estos rituales primitivos en cuevas hasta el nacimiento del politeísmo con sus panteones elaborados, y posteriormente del monoteísmo con su Dios único y todopoderoso, el chamanismo fue el punto de partida, el primer intento humano de trascender lo físico y conectar con lo divino. Es esa semilla ancestral la raíz nutricia de toda la espiritualidad humana, la expresión de una necesidad legítima y profunda de nuestra especie por conectar con una realidad trascendente? ¿O es prueba de que desde el principio la religión se basó en una necesidad irracional, impulsada por el miedo y la confusión, de explicar lo inexplicable, atribuyendo agencia y propósito a un universo que podría ser simplemente indiferente a nuestra existencia? Algunos argumentarán que estos primeros chamanes estaban accediendo a algo auténtico, un reino invisible con el que la humanidad moderna ha perdido contacto en nuestro mundo tecnológico, racional y científico. Que éramos más sensibles a las dimensiones espirituales cuando vivíamos en mayor armonía con la naturaleza. Otros dirán que el chamanismo fue simplemente el primer paso en un largo camino de ilusión colectiva, una forma primitiva de control social que ha persistido, transformándose y adaptándose, durante milenios. Cuando la gente habla de civilizaciones antiguas, los mayas suelen ser mencionados por sus increíbles logros: pirámides escalonadas que se elevan sobre la selva, un calendario tan preciso que provocó un susto apocalíptico global en 2012, sistemas de escritura complejos y matemáticas avanzadas que incluían el concepto del 0 siglos antes que Europa.
Pero dejemos a un lado la fascinación por la grandeza arquitectónica y científica por un momento y hablemos de algo mucho más oscuro y perturbador. La obsesión maya con el sacrificio humano. Sí, estas personas que construyeron algunas de las ciudades más hermosas del mundo antiguo, que estudiaban meticulosamente el movimiento de los astros y desarrollaron un sistema de escritura sofisticado, también dejaron un legado de sangre, y mucha. La evidencia arqueológica es innegable. Desde murales que representan rituales de sacrificio hasta hallazgos de esqueletos con marcas claras de extracción del corazón o decapitación ceremonial. El asunto es que para los mayas, el sacrificio humano no era una práctica marginal ni una aberración. Era una necesidad cosmológica central en su visión del universo. Creían que los dioses habían creado el mundo y continuaban sustentándolo día tras día, pero había una condición fundamental en este acuerdo cósmico. Los dioses necesitaban algo a cambio. Ese algo no era solo adoración o incienso. Era sangre humana, la sustancia más preciada, el líquido vital que contenía la esencia misma de la existencia. Sin esta ofrenda regular, el sol podría dejar de salir, las lluvias podrían detenerse y las cosechas se marchitarían. Los mayas habitaban un universo frágil en constante peligro de colapso, y ellos, con sus sacrificios, eran los encargados de mantenerlo en funcionamiento. No sacrificaban personas por sadismo o diversión perversa. Literalmente estaban tratando de mantener el universo en funcionamiento, realizando su parte en un pacto cósmico que veían como absolutamente esencial para la supervivencia colectiva. ¿Pero a qué costo existencial y moral? Los mayas creían que sus dioses habían dado vida al mundo a través del sacrificio de su propia sangre divina, por lo que la sangre humana era lo único que podía pagar la deuda primordial y mantener el ciclo cósmico. El cuerpo humano, particularmente el corazón, se consideraba el recipiente de una fuerza vital que, cuando era liberada ritualmente, alimentaba a los dioses y mantenía el orden universal. Y cuando hablamos de sacrificio humano, no nos referimos a una pequeña ceremonia tranquila realizada en secreto o en lugares apartados. Era un espectáculo público elaborado y coreografiado. Enormes pirámides de piedra caliza llenas de espectadores vestidos con sus mejores atuendos y adornos, músicos tocando flautas y tambores que marcaban el ritmo ceremonial, incienso de copal llenando el aire con su aroma sagrado, y en la cima de la estructura, a la vista de todos, un sacerdote ataviado con símbolos divinos hundiendo un cuchillo de obsidiana en el pecho de un ser humano vivo y consciente. Tras extraer el corazón aún palpitante, lo elevaría hacia el cielo como ofrenda mientras la sangre corría por las escaleras del templo. Todo ello con la creencia absoluta de que este acto de violencia ritual era necesario para mantener el orden cósmico y asegurar el bienestar de la comunidad. Los asistentes no veían esto con horror. Lo presenciaban con reverencia y aceptación, como una necesidad sagrada y solemne, tan natural en su cosmovisión como la siembra de maíz o la celebración de un nacimiento. Y aquí está la sorpresa que desafía nuestras suposiciones modernas. No solo sacrificaban prisioneros de guerra capturados en conflictos con ciudades rivales. Por supuesto, los cautivos eran la opción más común y práctica, pero había momentos y circunstancias especiales en que los mayas sacrificaban a miembros de sus propias élites. Nobles, sacerdotes e incluso, en casos excepcionales, sus propios gobernantes. Imagínate, tu gobernante, la persona destinada a guiar y proteger tu civilización, ofreciéndose voluntariamente a los dioses en momentos de crisis extrema como sequías prolongadas o amenazas existenciales para la comunidad. Esto no era solo fe. Era fe llevada a un extremo que apenas podemos comprender desde nuestra perspectiva contemporánea. Se trataba de una convicción tan absoluta en la eficacia del sacrificio y en la realidad del pacto con los dioses que ni siquiera las vidas más valiosas de la sociedad estaban exentas. ¿Qué tipo de sociedad construye una cosmovisión que acepta y exige tal nivel de compromiso existencial? ¿Por qué creían que esto era absolutamente necesario? Los mayas veían el mundo en un estado constante de peligro y precariedad. Todo, el sol, la lluvia, la misma tierra de la que dependían para su supervivencia, podría dejar de funcionar si los dioses no estaban satisfechos y nutridos. Su cosmología no concebía un universo estable por naturaleza, sino un ciclo perpetuo de creación y destrucción, vida y muerte, que requería intervención humana constante para mantenerse. Los dioses habían sacrificado para crear. Los humanos debían sacrificar para mantener.
Era un ciclo de deuda y pago, de reciprocidad cósmica, y los seres humanos eran la moneda que mantenía el favor de los dioses. Es una visión del mundo realmente aterradora desde nuestra perspectiva moderna. ¿Cómo discutes o cuestionas una religión que afirma que si no derramas sangre humana regularmente, todo el universo podría colapsar? Es una visión que no deja espacio para el escepticismo o la disidencia, porque la supervivencia misma está en juego. Hablemos de la logística por un momento, porque estos no eran eventos esporádicos o excepcionales. Estamos hablando de sacrificios humanos regulares integrados en el calendario ritual maya, vinculados a ciclos astronómicos, cambios estacionales y eventos políticos importantes, desde la coronación de un nuevo gobernante hasta la dedicación de un nuevo templo o la conmemoración de victorias militares. De hecho, incluso su famoso juego de pelota, donde equipos competían para pasar una pesada bola de caucho a través de un aro de piedra usando solo caderas, hombros y codos, no era solo un deporte o pasatiempo. Era un ritual cosmológico que recreaba el movimiento de los astros y el eterno conflicto entre fuerzas opuestas del universo. Y en muchas ocasiones, según evidencias arqueológicas e iconográficas, los perdedores, o en algunas interpretaciones, paradójicamente los ganadores, considerados más dignos, eran sacrificados como culminación del evento. Así es, lo que podríamos considerar su deporte nacional tenía un número de víctimas, una conexión directa con el sacrificio ritual y la alimentación de los dioses. Algunas personas argumentan que el sacrificio humano entre los mayas no era tan frecuente como se ha retratado, que era más excepcional que rutinario, reservado para ocasiones específicas de alta importancia ritual. Pero no se puede negar la evidencia arqueológica acumulada. Esqueletos con claras marcas de extracción del corazón, entierros masivos de víctimas sacrificiales, cráneos perforados y decapitados encontrados en contextos ceremoniales, e inscripciones y representaciones artísticas que muestran a sacerdotes con las manos empapadas en sangre ritual. Está claro que el sacrificio humano, a mayor o menor escala, era una parte central e innegable de la vida religiosa maya. La pregunta más profunda que debemos formularnos es: ¿era esto simple devoción a los dioses basada en una cosmovisión diferente a la nuestra, o era una sociedad cayendo en la locura institucionalizada? Se puede juzgar desde nuestra perspectiva moderna una práctica que para ellos era tan fundamental y natural como nuestras propias observancias religiosas lo son para nosotros? ¿O hay algunos absolutos morales transculturales que nos permiten evaluar críticamente incluso prácticas profundamente arraigadas en sistemas de creencias diferentes? Y aquí hay otra dimensión para considerar. Esto no fue un evento único o un periodo breve y aberrante en la historia. La civilización maya prosperó durante casi 2 milenios, aproximadamente desde el 750 a.C. hasta el 950 después de Cristo. En su apogeo clásico, aunque sus descendientes continúan hasta hoy, y el sacrificio humano, en mayor o menor medida según la época y región, fue parte de todo ese extenso viaje histórico. Entonces, ¿les funcionaba este sistema dentro de su propia lógica cultural? En sus ojos, probablemente sí. Las cosechas crecían, la mayoría de los años, las ciudades se expandían, los conocimientos astronómicos y matemáticos avanzaban, y los mayas se convirtieron en una de las civilizaciones más sofisticadas y dominantes en Mesoamérica. En sus mentes, la sangre estaba haciendo su trabajo. El pacto con los dioses estaba funcionando. Cada sacrificio era una renovación de ese pacto primordial, una reafirmación del compromiso humano con el mantenimiento del orden cósmico. Pero ¿es este el ejemplo supremo de fe llevada hasta sus últimas consecuencias, o es un escalofriante recordatorio de cuán lejos pueden llegar los seres humanos para mantener el control sobre fuerzas que no pueden entender o controlar? La verdadera sorpresa inquietante para nuestra sensibilidad moderna es que esto no era solo cuestión de supervivencia cosmológica. También era sobre poder terrenal y control social. La élite maya, gobernantes, nobles y sacerdotes, controlaba el acceso a lo sagrado. Ellos interpretaban la voluntad de los dioses, determinaban cuándo y cómo debían realizarse los sacrificios, y a través de estos rituales sangrientos pero espectaculares, reforzaban constantemente su autoridad sobre la población. Piénsalo desde una perspectiva sociológica. Si eres el intermediario que habla con los dioses y asegura que el sol salga mañana, que las lluvias lleguen a tiempo y que las cosechas sean abundantes, la gente te escuchará,
te obedecerá y aceptará tu derecho a gobernar. El poder religioso y el político estaban completamente entrelazados, cada uno legitimando y reforzando al otro en un ciclo perfecto de autoridad. ¿Pero eso hace que todo el sistema sea menos escalofriante desde nuestra perspectiva actual? ¿Estaban realmente sirviendo a los dioses que genuinamente creían que existían y demandaban sacrificios, o estaban, al menos parcialmente, explotando un elaborado sistema de creencias basado en el miedo existencial para mantener el poder sobre las masas y justificar la estructura jerárquica de la sociedad? Es fácil mirar atrás con superioridad moral y rechazar estas prácticas como bárbaras o primitivas, pero para los mayas, esto era simplemente la vida, la realidad tal como la entendían. Este era el precio necesario de la supervivencia en un mundo que creían frágil y constantemente al borde del caos. Toda su cosmología, su comprensión del tiempo y el espacio, del origen y propósito del universo, exigía sacrificio, y sin él, todo, literalmente todo, se derrumbaría en el caos primordial. Entonces, ¿dónde nos deja esto como observadores modernos tratando de comprender la historia humana y la evolución de la religión? ¿Fue el sacrificio humano maya un acto de máxima devoción y compromiso religioso, mostrando hasta dónde llegarán los seres humanos para asegurar la supervivencia de su mundo según lo entienden? ¿O fue un trágico ejemplo de cómo los sistemas de creencias, cuando se institucionalizan y se entrelazan con estructuras de poder, pueden llevar a extremos horribles que transforman incluso el acto más atroz en un deber sagrado? Tal vez sea ambas cosas simultáneamente, un recordatorio de la compleja interacción entre la búsqueda humana de significado trascendente, nuestro miedo ante un universo aparentemente indiferente, y las estructuras de poder que inevitablemente se desarrollan alrededor de nuestras respuestas a estas preguntas fundamentales. Cuando piensas en los dioses de las civilizaciones antiguas, es fácil proyectar nuestros ideales modernos e imaginar seres sabios, justos y benevolentes que supervisaban el mundo con propósito y bondad. Pero esta imagen reconfortante se desmorona rápidamente cuando examinamos más de cerca a los sumerios, los creadores de una de las religiones organizadas más antiguas conocidas en la historia de la humanidad. En las llanuras aluviales entre los ríos Tigris y Eufrates, en lo que hoy es Irak, los sumerios desarrollaron no solo la escritura cuneiforme y las primeras ciudades-estado, sino también un panteón religioso que era cualquier cosa menos pacífico o cuerdo según los estándares actuales. Sus dioses no eran simples personificaciones de las fuerzas naturales que supervisaban pasivamente el orden cósmico. Eran entidades erráticas, emocionales, caprichosas y a veces francamente aterradoras que intervenían activamente en los asuntos humanos, frecuentemente de maneras impredecibles y destructivas. Comencemos nuestro análisis con Anu, el dios supremo, el rey del panteón sumerio. En nuestra concepción moderna de una deidad suprema, esperaríamos que fuera un gobernante sabio, justo y compasivo, ¿verdad? Bueno, la realidad sumeria era bastante diferente. Anu era un dios del cielo distante y abstraído que mayormente se mantenía alejado de los asuntos cotidianos tanto de los humanos como de los otros dioses, prefiriendo la soledad de su morada celestial. Sin embargo, a pesar de este aparente desinterés, su influencia era masiva y omnipresente. Anu ostentaba autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, bendiciones y calamidades. Su distanciamiento olímpico, combinado con sus ocasionales y devastadoras intervenciones cuando algo o alguien perturbaba su tranquilidad, lo convertían en una figura profundamente impredecible. Los sumerios vivían con un temor constante a su ira, preguntándose cuándo podría intervenir con una plaga, una sequía o alguna otra calamidad natural como castigo por ofensas que quizás ni siquiera sabían que habían cometido. ¿Es este el tipo de deidad en la que pondrías tu confianza y devoción? ¿O suena más como una fuerza cósmica inestable y caprichosa que temerías desagradar pero nunca podrías realmente amar o comprender? La relación de los sumerios con Anu parece haber sido principalmente de temor reverencial y apaciguamiento, no de amor o confianza mutua. Luego está Enlil, el dios del viento, las tormentas y el caos atmosférico, la deidad que actuaba como mano derecha ejecutora de Anu, por así decirlo. Si Anu era distante pero poderoso, Enlil era inmediato y volátil. La historia mitológica de Enlil es una salvaje cabalgata de destrucción, manipulación y juegos de poder divinos que haría parecer moderadas a las telenovelas más dramáticas. Según los textos cuneiformes que han sobrevivido,
Incluyendo el poema épico de la Traasis, precursor sumerio de la historia del diluvio, Enlil una vez se enfureció tanto con la humanidad por el ruido que hacían que desencadenó un diluvio catastrófico para eliminar a todos los seres humanos de la faz de la tierra. Esta historia debería sonar familiar para cualquiera que haya oído hablar del diluvio universal en la tradición bíblica de Noé y su arca. Pero aquí está el sorprendente giro en la versión original sumeria. Enlil no estaba implementando un plan divino de purificación moral o salvación selectiva. Estaba simplemente irritado por el ruido que los humanos hacían, perturbando su sueño divino, y decidió que la aniquilación total era la solución más conveniente. No había consideraciones de justicia, de separar a los justos de los malvados, ni siquiera un plan para un nuevo comienzo. Era simplemente la rabieta cósmica de una deidad que valoraba más su tranquilidad que la existencia de la especie humana. Si no fuera por la intervención de otros dioses como Enki, el dios de la sabiduría y las aguas dulces, que advirtió en secreto a un hombre llamado Fiusudra, el equivalente sumerio de Noé, la humanidad habría sido completamente exterminada por el capricho de un dios irritado. ¿Es esta la acción de un dios sabio y benevolente o más bien el comportamiento errático de una entidad poderosa pero moralmente subdesarrollada? Imagine vivir en una sociedad donde la deidad principal podría decidir tu extinción simplemente porque estás haciendo demasiado ruido celebrando un festival o cantando durante la cosecha. Pero Enlil no es el único volátil en este panteón de personalidades divinas extremas. Consideremos a Inanna, conocida posteriormente como Istar en la mitología acadia, la diosa del amor, la guerra, la fertilidad y el poder político. Inanna es quizás uno de los personajes divinos más fascinantes y complejos de toda la mitología antigua, tanto seductora como aterradora en su ambivalencia moral y su insaciable ambición. Inanna no encajaba en los estereotipos modernos de una diosa del amor dulce y maternal. Era una fuerza primordial de pasión, deseo y poder crudo, tan propensa a destruir a sus amantes como a bendecirlos. Las historias de sus conquistas amorosas frecuentemente terminan en desastre para el objeto de su afecto, como en el caso del pastor Dumuzi, quien termina condenado al inframundo como resultado de su relación con ella. Pero más allá de sus caprichos románticos, Inanna era una feroz diosa guerrera conocida por su despiadada estrategia y su sed de expansión de poder. En uno de los mitos más famosos, intentó derrocar a su propia hermana Ereshkigal, la reina del inframundo, en lo que solo puede describirse como un intento de toma hostil del poder. Descendió a los reinos inferiores completamente armada, solo para ser despojada de sus poderes, asesinada y colgada como un cadáver en descomposición en las paredes del inframundo. Y aunque eventualmente logró regresar al mundo de los vivos, lo hizo a costa de condenar a su consorte Dumuzi a tomar su lugar. La mitología de Inanna está repleta de traición, venganza, manipulación y lo que la psicología moderna probablemente diagnosticaría como trastornos de personalidad graves. Su carácter divino está marcado por extremos emocionales, cambios de humor radicales y una ambición que parece no tener límites éticos o morales, dejando frecuentemente muerte y destrucción a su paso mientras persigue sus propios intereses y placeres. Aquí está la revelación crucial que debemos comprender. Estas no eran solo historias mitológicas entretenidas o alegorías morales para los sumerios. Ellos creían firmemente que sus dioses eran entidades literalmente reales que tenían influencia directa e inmediata sobre cada aspecto de su vida diaria. Desde el clima y las cosechas hasta las enfermedades, los nacimientos y las muertes, todo podía atribuirse al capricho de estas personalidades divinas inestables. Imagina vivir en una sociedad donde cada desastre natural, cada enfermedad repentina, cada muerte prematura o traición personal podría interpretarse como el resultado directo del humor cambiante de un dios o diosa que quizás ni siquiera recordabas haber ofendido. Suena como el tipo de orden divino benevolente y justo que esperaríamos de seres superiores, o se parece más a un sistema cosmológico construido sobre el miedo, la incertidumbre y la completa impredecibilidad? Lo que resulta aún más fascinante desde una perspectiva antropológica es cómo estos dioses sumerios reflejan con tanta transparencia las emociones, defectos y conflictos humanos. Eran celosos, mezquinos, vengativos, lujuriosos, ambiciosos y a menudo cruelmente indiferentes al sufrimiento humano. En muchos sentidos, parecen ser proyecciones amplificadas y exageradas de la psique humana, con todos sus aspectos más problemáticos elevados a escala cósmica.
Si comparamos esta visión con el concepto moderno predominante de Dios basado en tradiciones monoteístas, donde la deidad suprema supuestamente encarna la perfección moral absoluta y actúa con benevolencia y justicia perfectas, los dioses sumerios contrastan radicalmente. Estas deidades no estaban particularmente preocupadas por la justicia, la compasión o cualquier código moral coherente. Actuaban principalmente según sus propios intereses, impulsos y deseos del momento, a menudo en detrimento directo de la humanidad. Y sin embargo, a pesar de este comportamiento divino que hoy consideraríamos moralmente reprobable, los sumerios ofrecían fielmente su lealtad, sus oraciones, sus sacrificios y una parte sustancial de sus recursos materiales a estas figuras volátiles. Construyeron templos elaborados llamados zigurats, establecieron complejas jerarquías sacerdotales y realizaban rituales diarios de alimentación y cuidado de las estatuas que representaban a estas Deidades capricosas. ¿Por qué? ¿Era esto un intento desesperado de mantener algún tipo de orden predecible en un mundo natural caótico e incomprensible? ¿O eran víctimas de un sistema de manipulación divina institucionalizada que prometía protección pero entregaba principalmente miedo y dependencia? Los sumerios también creían profundamente en la importancia de mantener el equilibrio con estos dioses volátiles a través de rituales precisos, ofrendas adecuadas y comportamiento cuidadosamente regulado. Pero ese equilibrio siempre era precario, como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo. Los dioses no dudaban en traer desastres devastadores si se sentían irrespetados, ignorados o insuficientemente apreciados. El diluvio universal desencadenado por Enlil no fue presentado como un evento único en su mitología. Plagas, hambrunas, derrotas militares y desastres personales eran interpretados regularmente como castigos divinos por transgresiones humanas, conocidas o desconocidas. Pero aquí está la ironía más profunda y perturbadora. Los mismos dioses que exigían comportamiento moral y rituales de pureza de los humanos eran frecuentemente los que actuaban de las maneras más irresponsables, egoístas y éticamente cuestionables en sus propios mitos. ¿Cómo puede una civilización desarrollar un código moral coherente cuando las mismas entidades que supuestamente encarnan y exigen virtud demuestran repetidamente los peores aspectos del vicio? Podríamos mirar todo esto desde nuestra perspectiva contemporánea y concluir que los sumerios simplemente estaban tratando de dar sentido a un mundo natural que no comprendían completamente, un mundo donde los desastres naturales, las enfermedades epidémicas y los conflictos violentos parecían fuerzas aleatorias e incontrolables. En lugar de ver estas fuerzas como fenómenos naturales impersonales, las personificaron y las atribuyeron a los caprichos emocionales de dioses antropomórficos pero sobrenaturalmente poderosos. Esta explicación tiene sentido desde una perspectiva racional moderna, pero tal vez hay algo más profundo en juego aquí. Quizás los dioses sumerios revelaban verdades inconscientes sobre la propia sociedad sumeria y sus estructuras de poder. ¿Eran los dioses sumerios en realidad representaciones simbólicas de los gobernantes humanos, proyectando los defectos, temores y comportamientos de los reyes y élites antiguas en sus deidades? Si los dioses eran presentados como egoístas, crueles, caprichosos y erráticos, tal vez es porque los sumerios vivían bajo gobernantes terrenales que manifestaban exactamente esos mismos rasgos. En esta interpretación, la mitología sumeria podría leerse como una crítica velada o una reflexión subconsciente sobre las estructuras de poder humanas, disfrazada como teología para evitar la censura o el castigo por criticar directamente a las autoridades terrenales. ¿O acaso estas historias divinas sirvieron como justificación cósmica para el comportamiento de las élites? Si los dioses actúan así, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar cuando nuestros gobernantes hacen lo mismo? La relación entre religión y poder político siempre ha sido compleja, y los dioses sumerios nos ofrecen una ventana fascinante para contemplar cómo estas dinámicas comenzaron a formarse en los albores mismos de la civilización humana, cuando por primera vez organizamos nuestras sociedades en estructuras urbanas complejas con jerarquías de poder formalizadas. Todos hemos oído hablar sobre la grandeza y esplendor del antiguo Egipto. Faraones portentosos que gobernaban como encarnaciones vivientes de los dioses, pirámides majestuosas que se elevan hacia el cielo del desierto, templos magníficamente decorados con jeroglíficos e imágenes místicas, y momias cuidadosamente preservadas durante milenios. Las imágenes de esta civilización han capturado la imaginación humana durante siglos.
Pero detrás de toda esta magnificencia arquitectónica y artística yace algo mucho más extraño y profundamente perturbador para nuestra sensibilidad moderna: la obsesión casi patológica de los egipcios con la vida después de la muerte. Y cuando hablamos de obsesión, no estamos exagerando. Los antiguos egipcios literalmente vivían y morían por su concepción del más allá, estructurando aspectos fundamentales de su sociedad, economía, política y cultura alrededor de la preparación para la muerte y lo que vendría después. Para comprender la magnitud de esta fijación, consideremos que algunos faraones comenzaban a construir sus monumentos funerarios casi desde el momento en que ascendían al trono, dedicando recursos incalculables a estructuras que solo utilizarían después de muertos. Los egipcios no solo creían en una vida después de la muerte como un concepto abstracto o una esperanza reconfortante. Creían en una compleja, elaborada y peligrosamente desafiante travesía ultraterrena llena de dioses ambiguos, demonios acechantes, monstruos híbridos, pruebas mortales y juicios cósmicos. Para Ellos, la muerte no representaba un final pacífico ni un descanso eterno. Era apenas el comienzo de un viaje periloso a través del Duat, el inframundo egipcio, un viaje que solo los adecuadamente preparados y provistos podían esperar completar con éxito. Y lo más inquietante de todo, creían que el fracaso en esta travesía significaba algo mucho peor que la simple extinción de la consciencia. Para una cultura que valoraba la continuidad de la existencia por encima de casi todo, la perspectiva de la segunda muerte, la aniquilación definitiva del ser, era un terror existencial supremo que impulsaba toda una economía funeraria. Entonces, ¿cómo se preparaban para este viaje trascendental? Dedicando una cantidad asombrosa de sus recursos finitos durante la vida para asegurar su bienestar después de la muerte. Pasaban décadas construyendo elaboradas tumbas talladas en roca o pirámides monumentales, acumulando tesoros y objetos rituales específicamente diseñados como equipamiento para el más allá, desarrollando técnicas de preservación corporal increíblemente sofisticadas, y creando elaborados textos funerarios como mapas y guías para navegar los peligros del inframundo. La momificación, el proceso icónico que inmediatamente asociamos con el antiguo Egipto, es quizás el testimonio más vívido de esta obsesión. Este no era un simple ritual simbólico. Era un procedimiento médico-religioso complejo que podía durar hasta 70 días, involucrando la extracción meticulosa de órganos internos, excepto el corazón, considerado esencial para el juicio final, deshidratación del cuerpo con natrón, aplicación de resinas, ungüentos y vendajes rituales. Todo acompañado por recitaciones constantes de hechizos y encantamientos protectores. ¿Por qué tal inversión de tiempo, conocimiento y recursos en un cuerpo que, según nuestra comprensión moderna, ya había cesado de funcionar? Porque para los egipcios, el cuerpo físico preservado, llamado Sa, era absolutamente esencial como anclaje o receptáculo para aspectos más etéreos de la identidad personal que continuarían existiendo. Pero aquí está la primera gran revelación que desafía nuestra concepción occidental moderna del alma. Para los antiguos egipcios, el alma no era una cosa simple y singular, una esencia unificada que simplemente abandonaba el cuerpo en el momento de la muerte. En su visión mucho más compleja, la identidad humana estaba fragmentada en múltiples componentes, cada uno con su propio rol, atributos y destino potencial. El Ka, fuerza vital; el Bea, personalidad; el Aya, ser transfigurado; el Ren, nombre; la Seut, sombra; y el Aibi, corazón-consciencia, entre otros aspectos. Mantener esta compleja constelación de elementos espirituales intacta, funcional y unificada después de la disrupción traumática de la muerte física requería un elaborado sistema de ceremonias, ofrendas, amuletos protectores, hechizos mágicos, y crucialmente, la preservación del cuerpo físico. La momificación no se trataba simplemente de prevenir la descomposición física por razones sentimentales. Era sobre mantener intacto el vínculo metafísico del alma fragmentada con su ancla en el mundo material, para que no se perdiera en la inmensidad caótica del inframundo. ¿Suena complejo? Low Era. Y esto apenas rasca la superficie de la elaborada teología funeraria egipcia desarrollada y refinada durante más de 3 milenios de civilización continua. Ahora bien, todo esto podría parecer relativamente racional dentro de su propio sistema lógico interno, una respuesta comprensible al universal temor humano a la muerte, hasta que descubrimos la parte más inquietante de su escatología, el pesaje del corazón. Según el Libro de los Muertos y otras fuentes,
Los egipcios creían que al final del peligroso viaje por el inframundo, el difunto se enfrentaría a un juicio definitivo en la Sala de las Dos Verdades, presidido por Osiris, dios del inframundo y la resurrección. En esta ceremonia cósmica, el corazón del fallecido, considerado el asiento de la consciencia, memoria e identidad moral, sería literalmente pesado en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad, justicia y orden cósmico. Si el corazón era más pesado que la pluma, significando que la persona había vivido una vida moralmente desequilibrada, llena de acciones negativas, mentiras o transgresiones contra el orden cósmico, ocurría algo verdaderamente aterrador. El destino no era simplemente una condena a un infierno temporal o permanente como en algunas tradiciones posteriores. No, el castigo para aquellos cuyos corazones eran pesados con maldad era la aniquilación total, ejecutada por Ammit, una terrorífica entidad híbrida con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo, conocida como la devoradora de corazones. Esta bestia consumiría el corazón del condenado, eliminando toda posibilidad de vida eterna y causando la temida segunda muerte, la obliteración completa de la existencia, borrada de la memoria. Cosmica. Pero si el corazón era tan ligero como la pluma de Maat, habiendo vivido de acuerdo con los principios de verdad y justicia, el difunto era recibido por Osiris y transformado en un Ayá, un espíritu transfigurado que podría habitar eternamente en el paraíso egipcio llamado los Campos de Yaru, o Campos de Cañas. Un reino idílico de abundancia perpetua donde las almas benditas continuarían existiendo en una versión perfeccionada de la vida terrenal. ¿Te parece un sistema estresante de recompensas y castigos? Imagina vivir toda tu vida con la consciencia constante de que cada acción, palabra e incluso pensamiento podría inclinar la balanza cósmica hacia tu completa aniquilación en el juicio final. Es fácil ver por qué los egipcios podrían haber tomado la preparación para la muerte con extrema seriedad, considerando lo que percibían como las verdaderas apuestas existenciales. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente insanas desde una perspectiva moderna. Los faraones y las élites egipcias invertían cantidades absolutamente astronómicas de recursos materiales, humanos y económicos en la preparación para este viaje póstumo. Mientras vivían en palacios que, aunque lujosos, eran estructuras relativamente temporales construidas principalmente con adobe, invertían fortunas incalculables en tumbas construidas con piedra maciza destinadas a durar para toda la eternidad. La Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops alrededor del 2560 a.C., es quizás el ejemplo más extremo y monumental de esta obsesión. Esta estructura colosal contiene aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra caliza, cada uno pesando un promedio de 2.5 toneladas, con algunos bloques específicos alcanzando hasta 80 toneladas. Construida sin el beneficio de herramientas de hierro, poleas o ruedas, y logrando una precisión arquitectónica que sigue asombrando a los ingenieros modernos, esta tumba representa un nivel de inversión social en la vida después de la muerte que resulta casi incomprensible para nuestra mentalidad contemporánea. Los egiptólogos estiman que se necesitaron entre 20,000 y 30,000 trabajadores durante aproximadamente 20 años para completar solo esta estructura funeraria. Eso representa millones de horas persona de trabajo dedicadas no a la producción de alimentos, construcción de viviendas funcionales o infraestructura civil, sino exclusivamente a asegurar el viaje póstumo de un solo individuo a través del inframundo. Los egipcios creían que el tamaño, complejidad y perfección de la tumba afectaban directamente la transición del difunto hacia la inmortalidad. Cuanto más elaborada la tumba, más suave y protegido el viaje del alma. Cuanto más valiosos los tesoros incluidos, mejores serían las condiciones del difunto en la otra vida. Cuanto más precisos los textos y hechizos funerarios, más protección tendría el alma durante su peligrosa travesía. ¿Tiene esto algún sentido económico o social? Desde nuestra perspectiva utilitaria moderna, claramente no. Sin embargo, este sistema de creencias perduró y prosperó durante más de 3 milenios, formando la columna vertebral de una de las civilizaciones más estables y longevas de la historia humana. Pero aquí está la ironía más aguda. A pesar de toda la planificación meticulosa, los recursos astronómicos y la sofisticación teológica, la gran mayoría de estas tumbas reales y de la élite fueron eventualmente saqueadas, a veces incluso durante la misma civilización egipcia.
Los tesoros diseñados para acompañar y proteger al difunto en el otro mundo fueron robados, los cuerpos cuidadosamente momificados fueron desmantelados o destruidos, y las elaboradas provisiones para el viaje eterno nunca llegaron a su destino espiritual pretendido. Y sin embargo, generación tras generación, los egipcios continuaron con esta práctica, refinando sus técnicas de construcción funeraria, complicando aún más sus rituales de momificación y aumentando, cuando era posible, el esplendor material de sus provisiones para la otra vida. La evidencia del fracaso sistemático de estas medidas físicas para proteger el viaje espiritual no pareció disuadirlos. ¿Es esto la señal de una sociedad profundamente espiritual con una comprensión trascendente del cosmos más allá de nuestras limitadas perspectivas materialistas modernas? ¿O es más bien el síntoma de una obsesión colectiva, una forma de locura cultural institucionalizada persiguiendo desesperadamente la inmortalidad a través de piedra, oro y rituales elaborados, pero fundamentalmente ineficaces? Lo más asombroso es que esta obsesión con el más allá no estaba en absoluto limitada a los faraones y las élites gobernantes. Aunque obviamente a una escala mucho menor, acorde con sus recursos disponibles, incluso los egipcios comunes se esforzaban enormemente para prepararse para la otra vida. No podían permitirse pirámides monumentales ni tumbas excavadas en la roca con paredes completamente cubiertas de hechizos protectores. Pero hacían lo que podían dentro de sus posibilidades económicas. Se enterraban con modestas pertenencias personales, pequeños ushabti, figurillas que supuestamente cobrarían vida para servir al difunto en el más allá, amuletos protectores y papiros simplificados del libro de los muertos, cada uno diseñado para ofrecer algún tipo de ventaja o protección durante la peligrosa travesía por el Duat. Familias enteras ahorraban durante generaciones para poder comprar lo básico necesario para una preparación funeraria adecuada, a menudo a costa de su calidad de vida en este mundo. Industrias artesanales enteras prosperaron exclusivamente produciendo bienes funerarios, ataúdes decorados, máscaras mortuorias, canopes para órganos internos, amuletos protectores, textos mágicos personalizados y todos los implementos necesarios para el ritual de la apertura de la boca, que supuestamente reactivaba los sentidos del difunto después de la momificación. La economía egipcia estaba profundamente entrelazada con su teología funeraria, con un porcentaje significativo de su producto económico total dedicado a la preparación para una vida después de la muerte. Esta obsesión impregnaba todos los aspectos de la cultura egipcia. Su literatura está repleta de referencias a la preparación para el más allá. Su arte estaba dominado por imágenes del viaje del alma y representaciones de dioses relacionados con la muerte y la resurrección. Su arquitectura más impresionante estaba dedicada casi exclusivamente a estructuras funerarias y templos para el culto de deidades asociadas con la vida después de la muerte como Osiris, Anubis e Isis. Tenías que estar preparado para todo: demonios que intentarían engañar al alma desorientada, lagos de fuego que debían atravesarse, puertas mágicas que solo se abrirían con las palabras correctas, serpientes gigantes que acechaban para devorar a los desprevenidos, y por supuesto, el juicio final donde tu corazón sería pesado y tu destino eterno decidido. El libro de los muertos, más correctamente traducido como el libro de salir a la luz del día, contenía más de 190 hechizos o fórmulas mágicas diferentes para superar obstáculos específicos en el inframundo. Pero la pregunta fundamental persiste: ¿por qué los egipcios estaban tan profundamente enfocados en esta vida después de la muerte? Era una expresión genuina de fe espiritual basada en observaciones o experiencias que simplemente no podemos comprender desde nuestra perspectiva moderna. ¿O estaban colectivamente dominados por un miedo existencial a la muerte tan profundo y arraigado que moldeó la economía, la política, el arte y prácticamente todos los aspectos de su civilización? ¿Qué impulsa a una sociedad a gastar exponencialmente más recursos en prepararse para la muerte que en mejorar las condiciones de vida? Los egipcios dedicaron cantidades incalculables de riqueza, trabajo especializado y tiempo a la construcción de estructuras funerarias monumentales, al refinamiento de técnicas de momificación increíblemente complejas y a la creación de elaborados rituales funerarios. Todo ello dirigido no a mejorar la vida presente sino a asegurar que la muerte no fuera el final absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia, aunque a través de lo que nuestra sensibilidad contemporánea consideraría una versión bastante retorcida y aterradora de la inmortalidad.
Esta no es exactamente la visión reconfortante y pacífica del cielo que muchas tradiciones religiosas posteriores ofrecerían a sus fieles. El más allá egipcio estaba repleto de peligros, pruebas y posibilidades de fracaso total que resultarían en la aniquilación completa. No era un descanso eterno garantizado, sino un desafío existencial final. Piénsalo detenidamente. Una cultura tan obsesionada con la supervivencia post-mortem que momificaba no solo a los humanos sino también a sus animales sagrados y mascotas queridas. Que enterraba alimentos, bebidas, muebles, joyas, herramientas y prácticamente todo lo necesario para una vida cómoda junto al difunto. Que desarrolló arquitectura funeraria con falsas puertas, pasajes engañosos y trampas elaboradas para confundir y desalentar a potenciales ladrones de tumbas. ¿Estaban realmente tratando de protegerse de ladrones humanos o estaban proyectando sus propios miedos sobre lo que podría acecharlos en el otro lado del velo de la muerte? ¿Era su elaborada preparación funeraria una expresión de sabiduría espiritual profunda o el resultado de una paranoia colectiva institucionalizada sobre el destino del alma? Y aquí está la reflexión más profunda. Todo esto, cada bloque colocado en cada pirámide, cada vendaje de lino meticulosamente envuelto alrededor de una momia, cada hechizo inscrito en las paredes de una tumba, cada amuleto protector colocado entre los vendajes, estaba impulsado por la creencia inquebrantable de que la vida después de la muerte era tan real, si no más real y significativa, que la existencia terrenal misma. Pero, ¿es esta visión el producto de una perspicacia espiritual auténtica, una comprensión más profunda del cosmos que nuestra modernidad materialista ha perdido? ¿O es la manifestación más elaborada y masivamente institucionalizada de la locura definitiva impulsada por el miedo a la muerte, el autoengaño colectivo más grandioso de la historia humana? La respuesta, como con muchos aspectos de las religiones antiguas, probablemente resida en algún punto intermedio, en la compleja intersección entre el miedo existencial humano, la búsqueda genuina de significado trascendente, y los sistemas sociales que inevitablemente se desarrollan alrededor de estas preocupaciones fundamentales. Cuando la gente habla de civilizaciones antiguas, los nombres que invariablemente surgen en la conversación son los de los grandes imperios cuyas ruinas monumentales y textos supervivientes han capturado la imaginación occidental durante siglos. Egipto con sus pirámides, Mesopotamia con sus zigurats, Grecia con sus templos de mármol. Pero hay una civilización igualmente avanzada y extensa que a menudo queda relegada a una nota al pie en nuestras exploraciones de la historia antigua: la civilización del Valle del Indo. Esta sofisticada cultura urbana, que floreció aproximadamente entre 3300 y 1300 a.C., en lo que actualmente es Pakistán y el noroeste de la India, fue en su apogeo tan extensa y avanzada como sus contemporáneos egipcios y mesopotámicos. Construyeron ciudades planificadas con asombrosa precisión como Harappa y Mohenjo-Daro, con sistemas de alcantarillado cubierto y baños públicos que no serían igualados en Europa hasta el Imperio Romano, calles dispuestas en perfectas cuadrículas, edificios de varios pisos construidos con ladrillos uniformes, y evidencia de prácticas médicas avanzadas incluyendo formas tempranas de odontología y trepanación craneal. Pero lo que hace absolutamente fascinante a esta civilización desde una perspectiva religiosa es precisamente lo que no encontramos: el silencio arqueológico que desafía nuestras expectativas sobre cómo debería manifestarse una religión antigua. A diferencia de sus contemporáneos en Egipto y Mesopotamia, la civilización del Indo no nos dejó templos monumentales claramente identificables, no tenemos textos religiosos, su escritura permanece sin descifrar, ni representaciones inequívocas de deidades o rituales de culto elaborados. Y esta ausencia plantea una de las preguntas más intrigantes de la arqueología religiosa. ¿Tenían siquiera dioses como los entendemos en el sentido tradicional, o practicaban algún tipo de religión tan fundamentalmente diferente de nuestras expectativas que apenas podemos reconocerla como tal con nuestras herramientas conceptuales actuales? Los arqueólogos e historiadores de la religión han desenterrado algunas pistas tentadoras sobre la vida espiritual de esta civilización enigmática. Quizás los artefactos más discutidos son pequeños sellos de esteatita finamente tallados, muchos de los cuales muestran lo que parece ser una figura masculina sentada en lo que los yogis modernos reconocerían como postura de loto, Padmasana. Esta figura a menudo lleva un tocado con cuernos y está rodeada de animales, lo que ha llevado a algunos investigadores a identificarla tentativamente como un proto-Siva o proto-Pasupati, señor de los animales,
posiblemente una forma temprana o precursora del dios hindú Shiva, quien en tradiciones posteriores sería conocido tanto como creador y destructor, un dios complejo que encarna la totalidad de los ciclos cósmicos. Pero aquí surge inmediatamente la cuestión interpretativa. ¿Era esta figura realmente una deidad en el sentido convencional o solo una representación simbólica de algo completamente diferente? Quizás un chamán poderoso, un gobernante divinizado, o incluso una representación abstracta de algún principio cósmico que no personificaban antropomórficamente. La ausencia de textos explicativos nos deja en el terreno de la especulación informada pero inevitablemente limitada. Si asumimos por un momento que esta figura cornuda representa algún tipo de divinidad primordial, ¿qué nos dice sobre la visión del mundo de los pueblos del Indo? Estaban adorando las dualidades fundamentales de la vida, creación y destrucción, vida y muerte, orden y caos, antes que cualquier otra civilización conocida desarrollara teologías basadas en principios cósmicos opuestos pero complementarios. Otra categoría enigmática de artefactos son las llamadas figurillas de la diosa madre. Estatuas femeninas regordetas y terrenales, a menudo con caderas y pechos prominentes, que algunos investigadores interpretan como representaciones de diosas de la fertilidad o deidades maternales asociadas con la tierra y la fecundidad. Estas figurillas tienen paralelos en muchas culturas antiguas, desde las Venus paleolíticas europeas hasta representaciones similares en Mesopotamia. Pero de nuevo, esto representa un desafío interpretativo fundamental. Sin textos explicativos, ¿cómo podemos estar seguros de que estas figuras representaban divinidades y no otra cosa? Quizás ancestros venerados, mujeres de estatus elevado, o incluso simples juguetes o representaciones culturales sin significado religioso específico. Estas figurillas no vienen acompañadas de una narrativa mitológica que explique su propósito o significado. ¿Eran estos objetos símbolos de alguna forma de culto a la divinidad femenina, o simplemente representaciones de la fertilidad humana sin connotación específicamente teísta? Tal vez ni siquiera eran objetos religiosos en absoluto, sino símbolos de prosperidad material, salud reproductiva o marcadores de estatus social dentro de una estructura familiar o comunitaria. Es como mirar a un vacío interpretativo donde proyectamos nuestras propias suposiciones sobre religión y espiritualidad. Simplemente no tenemos suficiente información contextual para determinar con certeza qué significaban estos objetos para las personas que los crearon y utilizaron. Y ese silencio arqueológico, esa ausencia de indicadores religiosos inequívocos que podamos interpretar con confianza, es inquietantemente elocuente por sí mismo. Nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre cómo debe manifestarse la religión en una civilización avanzada. Lo que resulta verdaderamente asombroso, sin embargo, es que la civilización del Valle del Indo, a pesar de su sofisticación urbana, tecnológica y organizativa, parece haber estado casi desinteresada en el tipo de estructuras religiosas monumentales que consideramos emblemáticas de las civilizaciones antiguas contemporáneas. Mientras los egipcios invertían recursos astronómicos en pirámides y templos dedicados a sus dioses, y los mesopotámicos erigían imponentes zigurats para acercarse a sus deidades celestiales, las personas del Indo aparentemente no sintieron la necesidad de hacer lo mismo, al menos no de manera que haya dejado evidencia arqueológica clara e inequívoca. Sus ciudades estaban inmaculadamente organizadas, con infraestructura pública impresionante, sistemas hidráulicos avanzados y planificación urbana detallada. Pero, ¿dónde está el gran templo central que esperaríamos encontrar como punto focal de la vida religiosa? ¿Dónde están las estatuas monumentales de dioses? ¿Dónde están los elaborados complejos sacerdotales y los altares sacrificiales? Esta aparente ausencia plantea posibilidades fascinantes. ¿Eran estas personas sorprendentemente modernas en su perspectiva, demasiado prácticas o racionales para la religión institucionalizada como la entendemos convencionalmente? ¿O estaban practicando alguna forma de espiritualidad que no requería manifestaciones físicas monumentales o representaciones antropomórficas de lo divino? Quizás un protopanteísmo que veía lo sagrado inmanente en la naturaleza misma más que localizado en templos construidos por humanos. Estaban adorando algo más abstracto como fuerzas naturales impersonales o principios cósmicos que no personificaban como entidades individuales con nombres, historias y templos dedicados. O tal vez su religión estaba tan completamente integrada en la vida cotidiana que no veían necesidad de separarla en espacios y estructuras específicamente designados como sagrados en contraposición a los profanos. O,
Y aquí es donde la especulación se vuelve realmente intrigante. Estaban siguiendo un camino espiritual tan fundamentalmente diferente de nuestras expectativas y categorías religiosas estándar que apenas podemos reconocerlo incluso cuando lo tenemos delante. Tal vez su religión no se centraba en absoluto en la adoración de entidades sobrenaturales, sino en la búsqueda del equilibrio, entre humanidad y naturaleza, individuo y comunidad, material y espiritual. Observa la planificación urbana del Indo, ejecutada con precisión matemática, reflejando una sociedad aparentemente obsesionada con el orden, la simetría y la armonía. Tal vez su práctica religiosa no consistía en rezar a dioses antropomórficos que gobernaban desde el cielo, sino en vivir en armonía deliberada con su entorno natural y social, manteniendo un equilibrio cósmico a través de acciones cotidianas más que mediante rituales espectaculares. Si ese fuera el caso, entonces sus dioses no serían entidades separadas residiendo en templos o cielos distantes. Estarían presentes en el flujo constante del río Indo que sustentaba su civilización, en las estaciones regulares que determinaban sus ciclos agrícolas, en los patrones astronómicos que marcaban su calendario, y en la interconexión de todos los elementos de la vida que observaban a su alrededor. Una forma de espiritualidad basada en la armonía, el equilibrio y la interconexión no necesitaría necesariamente templos monumentales o representaciones antropomórficas de deidades. Podría manifestarse en la misma estructura y funcionamiento de la sociedad, en sus prácticas higiénicas, en su planificación urbana cuidadosa, y en su aparente énfasis en la utilidad comunal sobre la glorificación de gobernantes individuales. Notablemente, tampoco han encontrado monumentos que glorifiquen claramente Arrayas o gobernantes específicos. Pero esta interpretación, aunque atractiva para nuestra sensibilidad moderna que valora la armonía ecológica y el equilibrio, plantea otra pregunta profundamente inquietante. ¿Qué les sucedió? Alrededor del 1900 a.C., la civilización del Valle del Indo comenzó un declive gradual pero aparentemente inexorable. Las ciudades fueron abandonadas progresivamente, los sistemas de escritura y medición estandarizados desaparecieron, y la sofisticada cultura urbana que había perdurado durante más de un milenio finalmente se desintegró. ¿Fue este aparente colapso un fracaso de su sistema religioso o filosófico, cualquiera que fuese? Su enfoque en el equilibrio y la armonía, si esa fue realmente su orientación espiritual, los dejó paradójicamente vulnerables cuando enfrentaron las fuerzas caóticas e impredecibles de la naturaleza. Cambios climáticos, inundaciones catastróficas, sequías prolongadas, o incursiones de pueblos invasores con visiones del mundo muy diferentes. Fueron sus supuestos dioses, ya sean entidades personales o principios cósmicos impersonales, incapaces de protegerlos cuando más los necesitaban. ¿O acaso su visión aparentemente pragmática y equilibrada del mundo fracasó al confrontar fuerzas naturales y sociales verdaderamente incontrolables que eventualmente sobrepasaron su capacidad de adaptación? Lo que resulta verdaderamente asombroso desde una perspectiva histórica es cómo esta civilización completa, con sus tecnologías avanzadas, sus elaborados sistemas sociales y sus enigmáticas creencias, simplemente se desvaneció gradualmente, disolviéndose en el paisaje cultural del subcontinente indio. Y con ella, sus dioses, o cualquier forma que tomara su sistema de creencias, se desvanecieron en el polvo de la historia, dejando apenas huellas fragmentarias que seguimos tratando de interpretar milenios después. Su idioma permanece sin descifrar a pesar de décadas de esfuerzos lingüísticos. Sus templos, si es que existieron como los concebiríamos, siguen sin ser identificados inequívocamente. Sus dioses, si los veneraban en formas que reconoceríamos, no dejaron nombres, mitologías o rituales que podamos reconstruir con certeza. Es como si hubieran existido en un universo paralelo religioso que operaba según principios completamente diferentes de los que estamos acostumbrados a buscar en las civilizaciones antiguas. ¿Eran estos hipotéticos dioses olvidados del Indo simplemente manifestaciones de una sociedad que deliberadamente rechazó la tendencia humana común de crear imágenes monumentales de lo divino? ¿O estaban practicando algo tan abstracto, tan fundamentalmente diferente en su concepción de lo sagrado, que ni siquiera podemos reconocerlo adecuadamente con nuestras herramientas conceptuales actuales? Quizás la lección más valiosa que podemos extraer de este enigma religioso del Valle del Indo es la humildad intelectual. El reconocimiento de que nuestras categorías y expectativas sobre cómo debe manifestarse la religión en una civilización avanzada son precisamente eso.
nuestras categorías y expectativas, no necesariamente universales ni completas. La historia humana de lo sagrado puede ser mucho más diversa, compleja y sorprendente de lo que nuestros marcos interpretativos actuales nos permiten apreciar plenamente. Cuando piensas en el monoteísmo, probablemente visualizas automáticamente religiones modernas como el cristianismo, el islam o el judaísmo, con sus imponentes catedrales, mezquitas majestuosas o sinagogas históricas, ¿verdad? Imaginas a fieles arrodillados ante un único Dios todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, fuente de toda la creación y la moralidad. Pero, ¿y si te dijera que la primera religión verdaderamente monoteísta documentada en la historia humana no fue ninguna de estas tradiciones abrahámicas que dominan el paisaje religioso contemporáneo? Sorprendentemente, ese honor histórico pertenece al zoroastrismo, una fe ancestral que surgió en las mesetas de Persia, actual Irán, hace aproximadamente 3,500 años. Sí, milenios antes de que Jesús predicara en Galilea, antes de que Mahoma recibiera revelaciones en una cueva cerca de la Meca, incluso antes de que Moisés guiara a los israelitas fuera de Egipto según la tradición bíblica, un profeta persa llamado Zoroastro, o Zaratustra, dependiendo de la transliteración que prefieras, revolucionó la comprensión religiosa de su época con una revelación radical. Existe un solo Dios supremo, Ahura Mazda, el Señor sabio, creador y sustentador del universo. Este concepto podría parecer familiar y relativamente sencillo para la sensibilidad religiosa contemporánea, pero en el contexto del antiguo Oriente Medio, dominado por complejos sistemas politeístas con panteones de dioses frecuentemente caprichosos y amorales, la idea de un único Dios supremo definido por su sabiduría y bondad moral representaba una ruptura revolucionaria con las tradiciones establecidas. Sin embargo, y aquí está la fascinante complicación que raramente se discute en las conversaciones superficiales sobre la historia religiosa. Aunque el zoroastrismo es técnicamente monoteísta en su reconocimiento de un solo Dios creador supremo, está simultáneamente construido sobre una cosmovisión dualista que resulta mucho más compleja y psicológicamente inquietante de lo que podríamos esperar. Desglosemos esta aparente contradicción para comprender su profunda significación. Zoroastro enseñó que el universo entero estaba atrapado en una batalla cósmica eternal entre dos fuerzas fundamentales y opuestas. Asa, verdad, orden, luz, y Drug, mentira, caos, oscuridad. No se trataba simplemente de conceptos abstractos o principios filosóficos. Eran realidades metafísicas activas que competían continuamente por el control del cosmos y de cada alma humana. Por un lado, tenemos a Ahura Mazda, el Dios supremo, Señor de la sabiduría, la verdad, la luz y el orden cósmico. Por otro lado, aunque no exactamente con el mismo estatus ontológico, está Angra Mainyu, posteriormente conocido como Ahriman, el espíritu destructivo, la fuerza primordial de la mentira, la oscuridad, el caos y todo lo que causa sufrimiento en el mundo. Entonces, ¿era el zoroastrismo realmente monoteísmo en el sentido que entendemos hoy, o era una forma sofisticada de dualismo metafísico revestido con ropajes religiosos que anticipan aspectos de tradiciones posteriores? La respuesta, como ocurre con muchos sistemas religiosos complejos, no es simplemente o lo uno o lo otro, sino una fascinante síntesis que desafía nuestras categorías nítidamente definidas. El zoroastrismo no se trataba simplemente de adorar pasivamente a un Dios todopoderoso. Se trataba fundamentalmente de elegir activamente un bando en una guerra cósmica existencial que había estado desarrollándose desde el principio del tiempo y continuaría hasta un juicio final apocalíptico. No era tanto Dios es todo y está en control absoluto, sino más bien Dios representa el bien supremo, pero está comprometido en una lucha constante contra el mal, y el resultado no está predeterminado. Para la sensibilidad religiosa contemporánea, acostumbrada a conceptos de deidades omnipotentes con control absoluto sobre la creación, esta es una visión teológica sorprendentemente estresante e inquietante. Imagina vivir toda tu vida con la consciencia constante de que el universo entero es un campo de batalla metafísico donde las fuerzas del caos y la destrucción podrían potencialmente ganar territorio si los seguidores de la luz no mantienen una vigilancia y resistencia continuas. Zoroastro no presentaba a Ahura Mazda como un ser absolutamente omnipotente que podía simplemente chasquear metafóricamente los dedos y erradicar el mal de la existencia. En cambio,
Lo describía como una deidad que voluntariamente limitaba su poder directo sobre el mundo material para permitir la libertad moral humana genuina, y que por lo tanto dependía parcialmente de la cooperación activa de los seres humanos para eventualmente asegurar el triunfo final del bien sobre el mal. Piénsalo por un segundo, un Dios que no puede, o no quiere, simplemente imponer su voluntad sobre la creación mediante fiat divino, sino que depende de tus decisiones morales diarias para eventualmente triunfar en una batalla cósmica contra la destrucción. Esa es una carga teológica extremadamente pesada para que la soporten seres humanos falibles, ¿verdad? Esencialmente coloca la responsabilidad parcial por el destino último del universo directamente sobre los hombros de cada creyente individual, exigiéndoles que vivan vidas meticulosamente puras y morales no solo para su propia salvación personal, sino para contribuir activamente a la eventual victoria cósmica del orden sobre el caos. ¿Es esa una misión divina inspiradora que da sentido y propósito trascendente a la existencia humana? ¿O es más bien un sistema de control religioso psicológicamente opresivo, una forma de lo que los psicólogos modernos podrían reconocer como responsabilidad excesiva o incluso un viaje de culpa cósmica? Y hablemos de uno de los elementos más distintivos y visualmente impactantes del zoroastrismo: su relación con el fuego. Para los forasteros, los zoroastrianos, también conocidos como parsis en la India moderna, pueden parecer adoradores del fuego, pero esta es una caracterización superficial y engañosa de una práctica Theologicamente sofisticada. Para los zoroastrianos, el fuego no es en sí mismo un objeto de adoración. Es un símbolo poderoso y una manifestación física de la luz divina y la pureza de Ahura Mazda. Los templos zoroastrianos tradicionales, llamados templos del fuego o Atas Beram para los más sagrados, albergan fuegos continuamente mantenidos que simbolizan la presencia eterna y la naturaleza inmutable de lo divino. Estos no son fuegos ordinarios. Son meticulosamente purificados, ritualmente consagrados y mantenidos con protocolos elaborados que previenen cualquier forma de contaminación. Los fuegos más sagrados son combinaciones de llamas de múltiples fuentes, hogares, rayos, funerales, etc., y son tratados con una reverencia que se acerca a la concedida a seres vivos. La tradición sostiene que algunos de estos fuegos sagrados han estado ardiendo continuamente durante siglos o incluso milenios, mantenidos a través de invasiones, persecuciones y migraciones forzadas por devotos que arriesgaron sus vidas para preservar estas manifestaciones de la luz divina. ¿Es esto simplemente una forma de adoración ritual, o representa una tarea existencial mucho más profunda? En la teología zoroastriana, mantener estos fuegos sagrados no es solo una obligación ceremonial. Es un acto microcósmico que refleja la lucha macrocósmica contra las fuerzas de la oscuridad y el caos. Cada fuego que continúa ardiendo representa una victoria continua de la luz sobre la oscuridad, del orden sobre el caos, una declaración diaria de alianza con Ahura Mazda en su batalla cósmica. Pero mantener estas llamas sagradas requiere una vigilancia constante, un compromiso inquebrantable y recursos sustanciales. Si un fuego sagrado se extingue, no es simplemente un inconveniente ritual. Representa un fracaso teológico, un momento en que las fuerzas de la destrucción han ganado una pequeña victoria. La presión psicológica de tal responsabilidad es inmensa. ¿Qué tipo de sistema religioso convierte el mantenimiento de una llama física en una batalla metafísica diaria contra la entropía universal? ¿Es esta una forma profunda de reconocer la fragilidad del orden cósmico y la necesidad de compromiso humano constante con los principios de la luz y la verdad? ¿O es un sistema de control religioso que institucionaliza la ansiedad existencial, creando una presión psicológica permanente que asegura la obediencia continua? Y esta guerra cósmica entre el orden y el caos no estaba confinada a reinos metafísicos abstractos. Según la enseñanza zoroastriana, se manifestaba directamente en el mundo material que habitamos. Los zoroastrianos creían que cada pensamiento, palabra y acción humana tenía consecuencias cósmicas directas, influyendo en el equilibrio universal entre las fuerzas del bien y del mal. Si hablabas con verdad, practicabas la caridad y vivías de acuerdo con Asa, el principio zoroastriano de verdad, rectitud y orden cósmico, estabas literalmente fortaleciendo a Ahura Mazda y a las fuerzas de la luz en su lucha eterna. Pero cada mentira, cada acto de egoísmo, crueldad o destrucción innecesaria, por pequeño que fuera, no era simplemente una falla moral personal. Estabas activamente proporcionando energía y ventaja a Angra Mainyu y a las fuerzas de la oscuridad en la batalla cósmica.
¿Qué tal eso para elevadas apuestas morales? Imagina vivir con la consciencia constante de que olvidar alimentar a tu perro, perder los estribos con un colega irritante o incluso tener un pensamiento lujurioso hacia alguien que no es tu cónyuge no son simplemente pecados personales o errores morales. Son literalmente actos de traición cósmica que fortalecen a las fuerzas del caos y la destrucción universales. Pero aquí es donde el sistema zoroastriano se vuelve aún más psicológicamente exigente. Esta religión no se trataba solo de mantener tu propia vida personal moralmente en orden. Se trataba de mantener el mundo físico entero en orden y pureza. Los zoroastrianos desarrollaron elaborados códigos relacionados con la pureza ritual que iban mucho más allá de la conducta interpersonal para incluir cómo interactuaban con los elementos físicos fundamentales. Creían en la importancia primordial de mantener la pureza ritual de los elementos fundamentales: fuego, agua, aire y tierra, considerados manifestaciones físicas de la creación de Ahura Mazda. Cualquier forma de contaminación, física o espiritual, era vista como un ataque contra la creación misma y por lo tanto una victoria menor para las fuerzas del caos. Esta creencia condujo a prácticas distintivas, algunas de las cuales pueden parecer extrañas desde una perspectiva contemporánea. Por ejemplo, los cadáveres humanos eran considerados extremadamente contaminantes, habiendo sido tocados por la muerte, el dominio de Angra Mainyu. Por lo tanto, no podían ser enterrados, contaminaría la tierra; cremados, contaminaría el fuego; o arrojados al agua, contaminaría el agua. En cambio, tradicionalmente se practicaba la exposición funeraria, donde los cuerpos eran colocados en estructuras especiales llamadas torres del silencio, dagmas, para que fueran consumidos por aves carroñeras, un método que devolvía los elementos corporales al ciclo natural sin contaminar los elementos sagrados. ¿Suena extremo? Quizás para las sensibilidades contemporáneas, pero para los zoroastrianos estas prácticas no eran simplemente rituales arbitrarios. Eran componentes críticos de su participación activa en la preservación del orden cósmico. Al mantener la pureza de la creación física, estaban literalmente ayudando a mantener el universo funcionando como debía y resistiendo el avance del caos. Así que si accidentalmente contaminabas un cuerpo de agua, dejabas que un fuego ritual se apagara o manipulabas incorrectamente materiales considerados impuros, no estabas simplemente cometiendo un error ritual. Estabas permitiendo activamente que las fuerzas corruptoras de Angra Mainyu ganaran terreno en el campo de batalla materializado del mundo físico. No es de extrañar que esta religión desarrollara reglas detalladas para prácticamente todos los aspectos de la vida humana, desde oraciones y prácticas devocionales hasta la eliminación adecuada de uñas cortadas y cabello, que, habiendo dejado el cuerpo vivo, eran considerados potencialmente contaminantes. ¿Suena extenuante vivir bajo tal sistema de vigilancia cósmica constante? Sin duda lo era. Pero también proporcionaba un sentido de propósito existencial y significado que escasas otras religiones podían igualar. En el zoroastrismo, incluso las acciones más mundanas, mantener un hogar limpio, disponer correctamente de los residuos, hablar honestamente en las transacciones comerciales, no eran simplemente obligaciones sociales o personales. Eran actos con resonancia cósmica, pequeñas victorias en una guerra eterna entre el bien y el mal. Agradecimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final en este fascinante recorrido por las creencias religiosas más antiguas de la humanidad. Esperamos que hayas encontrado este viaje histórico tan revelador como nosotros al prepararlo. Si te ha gustado esta exploración de los misterios antiguos y las raíces de la fe, te invitamos a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. ¿Qué civilización o práctica religiosa te pareció más sorprendente? ¿Hay algún aspecto de estas antiguas tradiciones que te gustaría que exploráramos con mayor profundidad en futuros vídeos? No olvides suscribirte al canal Secretos de la Biblia para continuar descubriendo juntos los misterios y sabiduría de las tradiciones espirituales que han moldeado nuestra historia. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que ilumina estos fascinantes temas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos desentrañando los enigmas de la fe a través de los tiempos.